Caos total en las filas del ejército de Netanyahu. Lo que alguna vez fue el ejército más temido de la región, ahora se enfrenta a su peor pesadilla. Un informe que ha comenzado a circular analiza las profundidades del estado mental de las tropas de Netanyahu. Veamos el siguiente reporte. El trauma no solo es físico, sino que penetra hasta las fibras más profundas del ser, dañando de manera invisible a quienes lo padecen. La revista digital Dakradul, una de las más afamadas en el Medio Oriente, lo ha revelado a través de una serie de fuentes de la mismísima nación hebrea. La fatiga mental ha alcanzado niveles alarmantes, una consecuencia directa de las tensiones prolongadas que vive actualmente la región. La Franja de Gaza, bajo el asedio constante, ha sido escenario de devastadores enfrentamientos donde los soldados no solo han perdido compañeros, sino también la esperanza de una resolución cercana. El movimiento libanés ha desafiado con fuerza al ejército hebreo, llevándolo al límite de su resistencia. Mientras Netanyahu intensifica sus políticas bélicas, el costo humano se vuelve evidente. La reciente publicación de Dakradul ha arrojado luz sobre el colapso psicológico en las filas militares, con muchos soldados rehusando a regresar al campo de batalla. Este fenómeno, denominado rechazo silencioso, expone una crisis dentro del ejército, donde las tropas están desmotivadas y exhaustas, tanto física como mentalmente. Los relatos de las madres de los soldados son desgarradores. Describen cómo sus hijos, tras repetidas misiones en Gaza, simplemente ya no pueden continuar. Como Inbal, madre de un soldado de la brigada Nahal, comprenden que es inútil y sin sentido, señala. La insistencia de los comandantes en cumplir con misiones a pesar de la notable reducción de efectivos ha dejado a muchos soldados atrapados en un ciclo de desgaste. Solo 6 soldados de un pelotón de 30 se presentaron para última misión en Gaza, una cifra que evidencia la magnitud de la crisis interna. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos este análisis. Nancy, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Mirelvis, ¿cómo estás? Saludos también a todos los usuarios de Prensa Alternativa que nos acompañan en esta transmisión. Estamos viendo una realidad dramática que ya empieza a salir a los medios de comunicación, por más que se intenten posicionar otras matrices, ¿no? Y antes de entrar en este contexto, yo quisiera hablar un poco de las fuerzas, de qué estamos hablando, contextualizarnos en estas fuerzas. Se trata de unas fuerzas fundadas en 1948 y que muchos analistas, sobre todo prooccidentales, han calificado como las fuerzas militares más avanzadas, el ejército más poderoso del mundo y etcétera, etcétera. Por supuesto, algo bastante discutible por estos días y además a la luz del informe que estamos viendo en este momento, ¿no? Como la mayoría de las fuerzas en el mundo está organizada en 3 ramas principales: la fuerza terrestre, la fuerza aérea y la fuerza naval. Esto haría más o menos, hace que aproximadamente en personal activo sean 170,000 soldados, de los cuales 102 pertenecen al ejército terrestre, 34,000 más o menos a la Fuerza Aérea y 10,000 a la Marina. El resto se encontraría distribuido en otros cuerpos y unidades. Pero además de esto, es muy importante resaltar que el servicio militar es obligatorio en el país hebreo, tanto para hombres como para mujeres. Los hombres deben servir en un periodo de 3 años, mientras que las mujeres deben servir en un periodo de 2 años. Esto hace que también exista entonces un componente de reservistas que se estima en alrededor de 465,000 reservistas. Sumando una cosa con otra, serían más o menos un número superior a 635,000 soldados. Número importante da a la luz de este informe. Entonces, contextualicémonos en estos números
para ver de qué estamos hablando, de la problemática que estamos hablando cuando abordamos este informe que les estamos presentando el día de hoy. Sí, además hay que poner en contexto lo que ha llevado a este declive, ¿no? Porque durante décadas la nación hebrea ha proyectado una imagen de supuesta superioridad, ¿no? No solo en términos tecnológicos, sino también en temas de fuerza, ejército, ¿no? Sin embargo, estos factores están comenzando a desboronarse, como tú bien lo dices, Nancy, pero se están desboronando desde adentro. La constante lucha contra los movimientos de resistencia islámica, y estamos hablando Gaza, Líbano, Irán. Esto ha desgastado no solo las capacidades físicas del ejército, sino también la moral, ¿no?, de los propios soldados. Cuando los soldados de Netanyahu se enfrentan a un movimiento libanés, por ejemplo, que ha crecido a nivel militar de una manera exponencial, pues se encuentra entonces que está en un ejército ya desgastado, ¿no? Las propias capacidades físicas del personal del ejército, pero también mentalmente han estado muy inestables. Esto no es nuevo, amigos de Prensa Alternativa. Nosotros acá en el canal incluso hemos hecho reporte de otras denuncias de otros medios de comunicación que se han hecho virales por esta misma situación de la salud mental de los soldados del país hebreo. Entonces, pues las tropas se encuentran ahora en un estado mental muy alarmante, ¿no? Incluso para los propios medios de la nación hebrea. Los informes de diserciones, negativa a regresar al frente, insubordinaciones, aumento considerable de suicidios y otros aspectos han hecho que la propia prensa de el Estado hebreo pues comiencen a lanzar titulares explosivos al respecto. Ya no está esa lealtad incondicional de los soldados que se veía en décadas anteriores. Se están cuestionando las decisiones de los altos mandos y pues comienza la sensación de que están luchando por un objetivo que ya no les parece que es el correcto. Y allí comienzan las confrontaciones. Además, bueno, ver en carne propia y ejecutar además, y el impacto psicológico es bastante brutal, tener que ejecutar operaciones militares a infraestructura civil y ver cómo entonces atacan hospitales y bueno, allí las pérdidas lamentables de la mayoría son mujeres y niños, ¿no? Eso también ha pues hecho añicos la salud mental de los propios soldados del gobierno de Netanyahu. Y pues además enfrentarse a un enemigo que ya no es un enemigo rural en término militar, sino que han crecido exponencialmente estudiando el terreno, avanzando en tecnología y pues ya las unidades terrestres que ingresan, que osan ingresar entonces al sur del Líbano, pues son completamente eliminadas. Incluso conversábamos, Nancy, en informes anteriores, que ya la prensa pues lo publica sin ningún tipo de tapujo, la cantidad de soldados de la nación hebrea eliminados en el sur del Líbano. Sí, eso es un punto importante, ese tema de las bajas, porque cuando tratamos de buscar, si bien es cierto, hay noticias con respecto a las bajas, cuando se trata de investigar más a fondo del total de bajas, no solamente en términos de personal humano en bajas, sino también de implementos, materiales militares, la información en líneas generales es muy hermética. O sea, es difícil conocer cifras exactas de estas pérdidas, tanto en vidas como en material, ¿no? Lo que se plantea es, por lo menos en términos de vidas, es varias docenas, se dice. Se han perdido varias docenas de soldados
desde octubre de 2023. Entonces, a pesar de esto, tú puedes ver que sí se reconocen estas bajas en estos términos. Varias docenas de militares, pero sí se habla, sí se reconoce que además de continuar la agudización de este conflicto, va a haber muchas más bajas. A pesar de esto... El último reporte, Nancy, que hizo la prensa occidental fueron 70 soldados eliminados en el sur del Líbano. Imagínate, a pesar de esto, hay cosas que se pueden encontrar. Por ejemplo, para junio de este año, France 24, Medio Occidental por completo, reportaba que se necesitaban urgentemente tropas debido al aumento de las bajas en el conflicto. Entonces, si bien es cierto, no se habla de cifras generales, o se colocan cifras que no necesariamente parecen tan cercanas a la realidad, sí se generan estas alertas incluso desde la prensa occidental, ¿no? A riesgo de que pueda parecer incluso contradictorio, porque a veces este tipo de informaciones, entonces, por un lado hablas de 70 bajas y por el otro, un medio como France 24 dice, se necesitan urgentemente tropas debido al aumento de las bajas en el frente. Entonces, como contradictorio, a veces se pierde incluso en este intento por no quebrantar esa imagen de superpoderoso, incluso entran en contradicciones como esta. Así es, Nancy. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuamos con este análisis. Cada vez más soldados sufren de estrés pretraumático, con síntomas que incluyen extrema ansiedad, insomnio y pesadillas recurrentes, productos de las imágenes perturbadoras vividas en el campo de batalla. El ejército hebreo ha enfrentado críticas no solo por la brutalidad de sus acciones, sino también por su ineficacia para mantener la moral de sus tropas. La desmoralización es un factor que el alto mando y los efectos se sienten a lo largo y ancho de sus filas. Al regresar a los mismos barrios donde ya habían combatido como Al-Zaitún, los soldados se enfrentan a recuerdos de compañeros caídos y misiones fallidas. De otro combatiente, lo que los mata son las condiciones y la duración de los combates que no tienen fin de vista. Muchos de ellos han sido testigos directos de escenas de destrucción masiva, donde hospitales, escuelas y hogares quedaron devastados. Cada día que pasa sin una solución aparente erosiona la estabilidad mental de los soldados, quienes ven cómo sus esfuerzos parecen dirigirse a un conflicto sin fin. El reciente despliegue de tropas al Líbano tras la invasión terrestre pasó a las filas de la nación hebrea. Muchos soldados se han negado a continuar, expresando su frustración por lo que perciben como una estrategia militar ineficaz. Los secuestrados no vuelven una segunda y una tercera vez. Y ves que es interminable, los soldados resultan heridos y pierden la vida en el camino. Señalan, estas palabras reflejan el sentimiento generalizado de que las operaciones militares no están logrando los objetivos esperados y solo resaltan en más dolor y sufrimiento para las tropas y sus familias. El trauma psicológico no discrimina rango ni experiencia. Ya él narra cómo su hijo, un combatiente de una brigada de comandos, fue liberado tras admitir que no podía continuar combatiendo, pero otros no han tenido la misma suerte. Los comandantes, en un intento por mantener la cohesión del grupo, avergüenzan a aquellos que expresan su deseo de dejar luchar, pero no pueden ignorar la creciente oleada de deserción. Continuamos con este análisis, Nancy. Sí, en esta parte yo quisiera aclarar que no se trata de un hecho, esta problemática no inició en 2023 con los hechos de octubre. O sea, esto tiene antecedentes, hay antecedentes de esto.
De hecho, ya existían reportes de problemas mentales dentro de las tropas en conflictos anteriores por los años 2008, 2009, 2014, así como durante el servicio militar en Cisjordania. Se hablaba de que los soldados enfrentaron altos niveles de estrés, ansiedad y síntomas de estrés postraumático en el marco de estas operaciones, de estos conflictos. De hecho, según investigaciones previas, las experiencias en zonas de conflicto, como las actuales, como Gaza, Líbano, han sido vinculadas a un aumento de casos de este estrés postraumático, también conocido como TEPT, y otros trastornos mentales dentro de los soldados. Importantísimo, un informe en 2018 del Centro Natal de Trauma y Resiliencia señaló que aproximadamente un 9% de los veteranos de estas fuerzas sufren de este estrés postraumático debido a la participación en estos conflictos prolongados. Es decir, no estamos hablando de algo que haya salido recientemente, sino algo que ya tiene antecedentes. De acuerdo con este mismo informe, han afectado psicológicamente a muchos de los soldados, quienes en ocasiones han reportado sentimientos de culpa, ansiedad, dificultades para reintegrarse a la vida civil, y también ha habido preocupación por los efectos secundarios en los soldados también reservistas. Muy importante porque ya hablábamos de la cantidad de reservistas que tienen, quienes alternan además la vida civil con el combate, lo que puede exacerbar los problemas mentales en este sentido. Es decir, estamos hablando de una problemática compleja, bastante compleja, y que no viene desde ahora, no es nueva, ya viene arrastrándose desde hace varios años atrás. Sí, es correcto. Y además, Nancy, que yo quería traer, ¿no?, en este segundo bloque un reporte de France 24 también, Nancy, la misma fuente que publicó lo que explicaste en el bloque anterior, pero esta publicación tiene que ver con una información sobre el aumento de los suicidios en las filas del ejército de la nación hebrea. Y no es, repetimos, no es una prensa pues contraria a los intereses de Occidente, ¿no? Estamos usando fuentes occidentales, ¿no? Y en este reportaje investigativo de este portal, pues que se realizó el 10 de octubre, esto es muy reciente, amigos de Prensa Alternativa, dicen que desde el 7 de octubre, al menos 10 soldados y oficiales del ejército de Netanyahu se han quitado la vida. Entre ellos hay oficiales, militares, hay un teniente coronel y uno de mayor alto rango. Además, este informe investigativo de este medio de comunicación occidental dice que la tasa de este tipo de situaciones ha aumentado con mucha alarma en los primeros días de año 2024. Además, incluso han reportado situaciones parecidas en soldados que se encontraban patrullando. Un experto por este medio de comunicación sostiene que estos casos no son curiosos. Estos casos afectan a los soldados con largas carreras de servicio militar prolongado en este conflicto, como nos explicaba Nancy, y además se dice que desde el conflicto y desde 1973 más o menos, es la investigación que hace este medio de comunicación hasta la fecha, más de 1.277 soldados de las fuerzas del país hebreo se han quitado la vida. Esto no lo decimos nosotros, amigos de Prensa Alternativa, lo dicen los propios medios occidentales, porque la cantidad de operaciones
que el gobierno de la nación hebrea les hace hacer a estos soldados, no contra objetivos militares, no contra infraestructura militar, no con otros oponentes militares, sino operaciones destinadas, como lo vimos en el informe, a hospitales, a residencias, a casas residenciales, a infraestructura civil. Los daños colaterales que ellos dicen, pues hacen una mella enorme en la salud mental de esos soldados que tienen que ejecutar esas acciones. Por supuesto, cuando llegan de la zona de conflicto, los que además, Nancy, logran llegar, ¿no? Porque desde la proyección de poder de los movimientos que hacen frente al gobierno de Netanyahu, pues ahora se van 30 y llegan 6. Hay un reporte que está circulando el día de hoy sobre una brigada que fue enviada y pues de 30 soldados regresaron 6 nada más, ¿no? Incluso lo dice el mismo reporte de prensa alternativa que vimos en el video. O sea, es decir, además de todo este componente psicológico que es muy grave, también está a lo que se enfrentan ahora. Y a eso se le tiene que agregar, Nancy, el componente político interno, que también entonces está haciendo mella en los propios soldados de Netanyahu, porque la situación política interna del país está o ha exacerbado la crisis, ¿no? Por ejemplo, la división de los centros del país se encuentran actualmente fragmentadas en líneas ideológicas, religiosas y políticas diferentes. Ya hay unos que han comenzado pues a criticar el gobierno de Netanyahu, a rechazar a los propios soldados que cometen estos actos dentro de la propia sociedad de la nación hebrea. Hay protestas internas. Además, el tema de la corrupción gubernamental, porque también, Nancy, esto es otro componente fundamental, es que después que llegan y comienzan a tener el estrés postraumático, entonces después los abandonan. Entonces también está otro componente allí adicional que hace que se exacerbe toda esta emergencia que está pasando a lo interno de las filas de Netanyahu. Sí, hay un cúmulo de cosas que están sucediendo ahí a lo interno que exacerban esta situación, pero que también a mí me hacen recordar un poco a lo que sucedía en Estados Unidos con los militares que regresaban de Vietnam. O sea, cuando tú empiezas a leer información sobre esto y lo primero que se te viene a la mente te recuerda muchísimo esa situación que se generó en los Estados Unidos, que se convirtió además en una crisis nacional. Aquí lo importante de esto, ¿no? Eso llegó a convertirse en una crisis nacional y hay muchísimos puntos en común. O sea, la naturaleza del conflicto, el trauma del combate, se trata del mismo trastorno de estrés postraumático. O sea, estamos hablando de lo mismo. Cuando tú escuchas cuáles son los síntomas: depresión, ansiedad, trauma psicológico, recuerdos recurrentes del combate, pesadillas, es exactamente lo mismo. O sea, tú enseguida que tú lees esto, tú te vas, es inevitable que no recuerdes todos los hechos de lo que ocurrió en los Estados Unidos con las tropas que regresaban de Vietnam. Pero además hay un componente muy importante, y es que nosotros vimos también en la historia en qué degeneró esto. O sea, esto degeneró en un gran problema para los Estados Unidos: abuso de sustancias por parte de los veteranos. De esto hay cantidad de películas, bibliografía. Entonces, es complejo, no solamente por lo que representa en este momento, sino en lo que pudiera degenerar este hecho. Y pasó exactamente lo mismo que tú estabas relatando hace unos minutos, Mirelvi. O sea, la desatención, porque además todo esto escaló
producto de la desatención y el otro factor que fue el regreso a una población que, a diferencia de cuando la Segunda Guerra Mundial, no te esperaba con rosas en la mano, te esperaba con un cúmulo de señalamientos en tu contra, que es una situación que también se está repitiendo en este contexto. Entonces, ojo con esto, porque ya sabemos cuál es la historia, cómo lamentablemente terminan estos episodios. Sí, es correcto. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. Son soldados que discretamente informan a sus superiores que ya no están en condiciones de continuar en el campo de batalla. El impacto de esa situación ha ido más allá del terreno militar, alcanzando las esferas más íntimas de las familias de soldados. El rechazo gris es el término que utilizan para describir la forma en que sus hijos, en silencio, se retiran de la guerra, buscando refugio en las escasas posibilidades de ser reasignados a tareas que no implican el combate directo. A medida que se acumulan los meses de conflicto, el desgaste psicológico de los soldados se vuelven cada vez más evidentes. Ya no son solo las heridas visibles las que afectan a las tropas, sino que a aquellas que no pueden verse pero que paralizan sus mentes. La guerra en Gaza ha demostrado ser mucho más que una confrontación militar. Ha dejado profundas cicatrices psicológicas en los combatientes. Cada ataque, cada explosión y cada misión fallida son recordatorios de una guerra que parece no tener fin. El caos desatado por Netanyahu en Medio Oriente ha dejado secuelas irreparables en aquellos que han sido enviados al frente. Los números de bajas no solo se cuentan en cuerpos heridos o fallecidos, sino también en aquellos que no pueden soportar el peso de la guerra. Las políticas agresivas del primer ministro han llevado a la nación hebrea a un punto crítico, donde las Fuerzas Armadas, antes orgullosas y decididas, ahora se encuentran fracturadas por dentro. La falta de una estrategia clara y la prolongación del conflicto han hecho mella en la moral de los soldados, quienes, a pesar de su entrenamiento, no pueden escapar de los horrores que presencian día tras día. El movimiento libanés ha aprovechado este debilitamiento psicológico para intensificar sus acciones. Las emboscadas y los ataques sorpresa han golpeado duramente a las tropas hebreas, exponiendo su vulnerabilidad en medio de un entorno hostil. A medida que se prolonga la lucha, la nación dirigida por Netanyahu enfrenta una crisis interna sin precedentes. Los soldados, aquellos que un día fueron orgullo del país, ahora son sombras de lo que fueron, desgastados por un conflicto que no ven llegar a su fin. Consideraciones finales, Nancy. Sí, con respecto a lo de las divisiones en la Fuerza Armada, que ya de hecho tú planteabas y que también vemos en el video, ¿no? Porque esto a lo mejor no es lo que más se ve en los medios, pero está sucediendo. Incluso lo reporta la prensa occidental. O sea, hay reportes de enero de este año, incluso de CNN en español. No estamos hablando de que estoy sacando ni de Russia Today ni de prensa alternativa, no. Hay reportes de enero de este año de la propia CNN, donde dice que la retirada de algunas tropas israelíes de Gaza genera nuevas divisiones en el gobierno de Netanyahu. O sea, estamos hablando de que no ellos mismos están planteando nuevas divisiones en el gobierno. No está hablando de que, por primera vez se están dividiendo, no. Nuevas divisiones en el gobierno para enero de este año. El ministro de Gobierno de extrema derecha criticó la decisión de las Fuerzas Armadas de ese país de retirar una división del ejército de Gaza, dejando al descubierto nuevas divisiones entre los legisladores sobre la ofensiva militar en el enclave. Esto estamos hablando de enero, pero además no ha parado allí. Tenemos reportes de mayo, de la propia prensa occidental, mayo, en New York Times, decía, las divisiones entre Netanyahu y el ejército salen a la luz,
portavoz de las Fuerzas Armadas, hace pública su frustración por la incapacidad del ministro de avanzar en un plan para gobernar la posguerra. Y así seguimos, porque además de New York Times hay varios artículos. Otro de New York Times que dice, funcionarios de defensa más importantes del gabinete de guerra de Netanyahu, el ministro de Defensa y el antiguo jefe del Estado Mayor advirtieron que Netanyahu está llevando a Israel a un abismo desastroso. O sea, estamos hablando de medios de comunicación occidental que han reportado las divisiones dentro de el gobierno hebreo, ¿no? Entonces, no es una invención nuestra aquí desde este espacio, sino son fuentes de la propia prensa occidental, New York Times, CNN, que hablan de estas divisiones que se han venido ocasionando y que se hacen cada vez más profundas a lo interno del ejército hebreo. Sí, y además ahora la cuestión, Nancy, es qué significa esto para el gobierno de Netanyahu, ¿no? Ya tú nos dabas, pues, consecuencias claras, ¿no? De lo que esto significa para el gobierno de Netanyahu, ¿no? Y además, también hay consecuencias significativas para el propio ejército de la nación hebrea. ¿Por qué? Bueno, hay un ejército desmoralizado, cansado, agotado, vulnerable, con una salud mental inestable, que se encuentra en el campo de batalla, que se encuentra en las líneas y que sus enemigos, especialmente en el sur del Líbano, están aprovechando toda esta debilidad para eliminarlos. Además, bueno, los líderes del gobierno están conscientes de esta situación, pero no hacen absolutamente nada. Absolutamente nada. Los envían ahí y los dejan por meses. Sí, bueno, son eliminados, envían más. Si llegan a salir, pues entonces después tienen que lidiar con todo ese otro contexto que ya explicamos. Entonces, no tiene intención el gobierno de Netanyahu de hacer algo por ellos, ¿no? Pero esto también deja una imagen a nivel internacional del gobierno de Netanyahu y del propio ejército de la nación hebrea de inestabilidad, vulnerabilidad, de que no son lo que pintaron. Esa es la realidad. Todo esto lo que revela es la intención verdadera de Netanyahu con todo esto, hasta dónde es capaz de llegar este señor, que incluso, bueno, somete a los propios soldados a situaciones terribles, pero además, pues, todo lo que él pintó se le desborona, se le está cayendo por completo. O sea, no tiene el mejor ejército del mundo como él lo pinta, no lo tiene, no lo tiene. Incluso hay situaciones en donde el movimiento libanés lo supera. Y ya, pues, se le ven las costuras por todos lados a este señor, tiene muchos problemas internos y tiene un ejército que psicológicamente está muy grave, Nancy. Veremos entonces qué va a pasar con esto, amigos de Prensa Alternativa. Esto ya nos adelantaba Nancy, nos comparaba Nancy con lo que pasó en Estados Unidos y los soldados que regresaron de la guerra de Vietnam, cómo esto comenzó a escalar de una manera tan enorme que se convirtió en una emergencia nacional e incluso fue muy difícil luego, Nancy, de que el gobierno estadounidense pudiese controlar la situación. Pasaron largos años para que el gobierno estadounidense pudiera solucionar esto, ¿no? Y pues ya vemos que esto se está convirtiendo también en una emergencia en la nación hebrea y que muy probablemente pues esto siga aumentando, ¿no?
No hay señales hasta ahora de que el gobierno de Netanyahu quiera hacer algo al respecto. Lo que sí es que es otro elemento más muy claro de pues la vulnerabilidad de este ejército. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Sí, gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Esperemos que se tomen cartas en el asunto al respecto, porque es una problemática grave y precisamente en el caso, en la experiencia que ya se tiene en Estados Unidos, una de las problemáticas fue que no se hizo nada y todo simplemente escaló y explotó. Esperemos que, bueno, en este caso tomen cartas en el asunto y mientras tanto nosotros seguiremos llevándole a ustedes todos los avances al respecto. Los invitamos a que nos sigan viendo, a que sigan compartiendo nuestros contenidos, que sigan interactuando con ellos y nos vemos en la próxima. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un gusto estar con ustedes. Muy pronto estaremos llevándoles reportes sobre la planificación de los ejercicios militares en el Mar Rojo entre Irán y Arabia Saudí, que ya lo anunciaron, y pues de todos los movimientos que se estén gestando en Medio Oriente. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad.